Días. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de Historia, Geografía y Economía. El tema va a ser el despotismo ilustrado, la ilustración. Quien les habla es el profesor Flavio Rivera Maina. Muy bien. ¿Qué es la ilustración? La ilustración es un pensamiento crítico y reformista. Los reyes absolutos, pues, del siglo XVIII, los llamados déspotas ilustrados, toman de la ilustración lo que les conviene y, apoyándose en ella, introducen en sus estados una serie de reformas y mejoras importantes. Suprimen los restos que aún quedaban del feudalismo. Protegen la agricultura con la construcción de canales y pantanos y con la introducción de nuevos cultivos, urbanizan y modernizan las ciudades. Carlos III de España fue el que convirtió a Madrid en ciudad moderna, abriendo grandes avenidas, construyendo monumentos y dotándola de alumbrado público. Introducen reformas judiciales, por ejemplo, suprimiendo la tortura que hasta entonces se había utilizado por los jueces como forma corriente de investigación, y crean multitud de centros educativos como academias y universidades. Sin embargo, estas reformas se llevan a cabo sin contar con el pueblo. El lema del despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Además, rechazan que lo que es más importante de la ilustración, la libertad política. Por eso, la burguesía ilustrada, que al principio apoya la reforma de los reyes, cuando ven que estos no conceden lo más importante, la libertad, se vuelven contra el absolutismo y producen las revoluciones. El despotismo ilustrado constituyó una forma de gobierno que trataba de conciliar el absolutismo con las nuevas ideas de la Ilustración, intentando para ello conjugar los intereses de la monarquía con el bienestar de los gobernados. Se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII. El término tiene como origen de la palabra italiana déspota, es decir, soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna. Los pensadores ilustrados eran optimistas respecto a los logros que conseguían las humanidades guiadas por la razón y la ciencia, y llamaron a su época el siglo de las luces. También se dice que es una forma de gobierno que busca conciliar el absolutismo con las ideas de la ilustración. También es la utilización de la ideología ilustrada por parte de los reyes para mantener su absolutismo. ¿Cuáles fueron las características del pensamiento ilustrado? Entre las características tenemos las siguientes. Una confianza ciega en la razón, mediante la cual se alcanzaría la verdad. Esa actitud llevó no solo a la búsqueda del saber o al incremento de los conocimientos, sino también al estudio de su época y su cultura. La crítica ayuda a la sociedad y a las instituciones vigentes que impedían el progreso y la facilidad. Por ello, se planteaba la necesidad de reformas. En el ámbito político negaron el derecho divino de los reyes y en lo social atacaron los privilegios señoriales. En lo religioso criticaron la religiosidad popular por considerar que se basaba en la superstición y el dogmatismo. En lo económico promovieron el liberalismo. Amor a la naturaleza. Todo lo natural era considerado bueno y sobrenatural, inexistente. Para dominar la naturaleza, los ilustrados trataron de descifrar sus leyes a través de la razón. También dice que la búsqueda de la felicidad de los hombres y mujeres eran infelices. Esto se debía a la ignorancia, a la superstición y a la irracionalidad. La solución era conducirlos a la razón por medio de la educación. Los exponentes de la Ilustración. El precursor del pensamiento político ilustrado fue el inglés John Locke, del año de 1632 a 1704, quien defendió el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la seguridad personal como derechos inalienables de la persona. La finalidad del Estado que se origina en el libre acuerdo entre personas es proteger estos derechos. John Locke es considerado el padre del liberalismo moderno y su obra más conocida es el ensayo sobre el entendimiento humano en el año de 1690. Voltaire, Francois Maïs Voltaire, entre el año de 1694 a 1778. ¿Quién fue? Fue un filósofo francés, fue el impecable crítico del absolutismo y de la religión católica. Escribió cartas filosóficas, cartas a los ingleses,
en 1734, el Cándido en 1759 y el Diccionario Filosófico. Se convirtió en el maestro del pensamiento europeo hasta su muerte en 1778. Fue encerrado en la Bastilla en el año de 1717 por una sátira contra la memoria de Luis XIV. Montesquieu Charles Louis, el año de 1689 a 1755. Fue un filósofo político francés. Planteó la división de los poderes en el legislativo, ejecutivo y judicial mediante el establecimiento de una monarquía constitucional. Criticó las costumbres e instituciones del régimen absolutista en su obra Cartas Persas, el año de 1721. Sin embargo, su obra trascendental es El espíritu de las leyes, en 1748, donde analiza todos los sistemas políticos conocidos, declarándose partidario del régimen parlamentario democrático al estilo inglés. Jean Jacques Rousseau, en Suiza, el año de 1712-1778. Este pensador suizo fue el crítico más radical de su tiempo. Se opuso tanto al sistema absolutista francés como al modelo parlamentario inglés, postulando el principio moderno de la soberanía popular, de acuerdo al cual el poder reside y emana del pueblo. Su obra máxima es del Contrato Social de 1762. Allí planteó que la sociedad delega el poder político a individuos ante la necesidad de gobernar. Sin embargo, el pueblo es soberano y dueño de sus derechos, exigiendo libertad e igualdad de los gobernantes de turno, de manera de un contrato social que ambas partes deben de cumplir. La enciclopedia. Fue un proyecto editorial impulsado por Denis Diderot y Jean d'Alembert, quienes, influidos por la filosofía de la Ilustración, reunieron los conocimientos adquiridos por la humanidad a través del tiempo. La obra se caracterizó por su espíritu crítico a la religión y al régimen político vigente en esta época, así como por una apología a la zona y a las libertades del pensamiento. El primer volumen fue publicado en 1751, reuniendo a numerosos autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Buffon, Quesnay, Turgot y a otros menos conocidos, incluso de D'Alembert y Diderot se ocupan de las matemáticas y de la filosofía respectivamente. El despotismo ilustrado. Este proyecto se caracterizó por las siguientes medidas. La medida política fue la reorganización a la administración, el sistema fiscal y el sistema judicial. Se buscaba una mayor eficiencia y una mayor concentración de poder. Medida económica. Con el objetivo de lograr el desarrollo económico, los estados fomentaron la agricultura, la manufactura y el comercio. Medidas educativas. Promovió la educación a través del establecimiento de instituciones para la creación y la divulgación del saber. Se crearon academias, institutos de enseñanzas y sociedades científicas. Medidas religiosas. Tolerancia religiosa y la afirmación de la soberanía del Estado sobre la Iglesia, legalismo, para asegurar la centralización del poder. ¿Cuáles fueron las limitaciones del despotismo ilustrado? Las limitaciones del despotismo ilustrado fueron evidentes, desde que obtuvo relativos éxitos en los campos administrativos, educativos y económicos. Fracasó en lo social, ya que sus promotores no fueron partidarios de acometer reformas en profundidad que pudiesen alternar las viejas estructuras del antiguo régimen. El fracaso del despotismo. El despotismo ilustrado fracasó porque mantenía los privilegios de la sociedad estamental y no realizó reformas sociales para que todos los miembros de la sociedad fueran iguales y libres ante la ley. También este fracaso abrió el camino a las posiciones más radicales. A la postre, el intento de modernización del absolutismo se vio fracasado por las revoluciones burguesas, hecho al que se había anticipado Inglaterra en el siglo XVII tras el establecimiento de la monarquía parlamentaria. Bueno chicos, eso es todo sobre el tema del despotismo ilustrado. Nos vemos hasta la próxima.